Hola a todos, hoy vamos a estudiar una sija increíble sobre el cuento de Noach. Está en Lekutei Sichot, Chelek Yud, 10º tomo, la primera sija. La sija analiza uno de los órdenes que Hashem dio a Noach cuando tenía que hacer la teiva. Hashem le dijo muchas cosas, hacerlo 3 pisos, hacerlo en compartimientos, cada uno en diferentes piecitos. Perdón, el castellano, soy de Brooklyn. Y ahí le dijo que también Zohar te hace la teiva. Que hagas un Zohar a la teiva. Explica Rashi. ¿Qué es Zohar? Tiene 2 explicaciones. Primero dice Jalón. Yesh omrim Jalón. Que es una ventana. Que haga una ventana. Yesh omrim. Y hay quienes dicen, no, Even tova ha'me'ira lahem. Que tiene que traer una joya brillante, una piedra brillante para brillar para ellos. Entonces, Rashi simple está diciendo que Hashem le dijo a Noah que tiene que hacer un puente, un raíz, un fuente de luz, un fuente donde la luz entra, o que haga una ventana, o que trae un diamante brillante. Y la palabra Zohar explica los mefarshim, es, en Ibn Ezra y el Radak, Zohar viene de la palabra or, luz, brillar, Tzaraim, mediodía. Así que la orden de Hashem era hacer luz, y hay 2 opiniones. Rashi explica qué tipo de luz hizo Noach. Entonces, ahora el Rebbe va a traer 4 preguntas. 2 preguntas lógicas y 2 preguntas que tienen que ver con el estilo de Rashi, que son fundamentos cuando vamos a estudiar cualquier Rashi. Primera 2 preguntas es, mira, una ventana, una piedra no alcanza para luz para toda la teiva. La teiva era 3 pisos. La teiva tenían miles de animales y toda la familia de Noah. Y también tenían diferentes piecitos, ambientes, no eran un ambiente grande. Entonces, ¿cómo llega la luz de una ventana? Que Rashi dice claro que era uno, aunque la Gemara y los fuentes dicen que había muchas piedras, etc. Cuando Rashi lo trae como en singular. Entonces, ¿cómo puede ser? Primero, aún mirando en grande, una ventana no alcanza. Segundo, ni puede alcanzar porque había muchos ambientes. Entonces, ¿cómo llegó la luz a todos los ambientes? Esas son las 2 primeras preguntas. Primero, una ventana no alcanza. Y segundo, no puede alcanzar más fuerte porque había ambientes. Son 2 de 1. Después trae, generalmente es una regla. Rashi no viene a explicar más. Si Rashi trae 2 explicaciones, es porque uno no alcanza. Y la segunda no es como en la primera. La primera es el mejor, pero tiene dificultades, que la segunda lo responde. Y ahí trae una segunda respuesta también, pero la segunda tiene dificultades, por esto es la segunda. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es las dificultades y las ventajas de cada una de las respuestas? Ahora hay otra cosa. Cuando las 2 preguntas tienen una dificultad en común, Rashi trae una tercera respuesta. Entonces, el sistema es así. Generalmente Rashi trae solo una explicación. Cuando hay un problema con la explicación, trae una segunda explicación. Que el segundo no es tan literal como la primera, pero responde la pregunta sobre la primera. No tiene la misma dificultad como la primera. Pero cuando hay una dificultad que tiene los 2 en común, ahí Rashi trae un tercero. Y ahora, la dificultad que mencionamos era que cómo llegó la luz a todos los diferentes lugares. Entonces, ¿por qué Rashi no trae como los demás mefarshim, como los demás mefarshim, el Chizkuni trae
que yitzor, la palabra tzor viene de la palabra yitzar, que es aceite. ¿Por qué no trae Rashi que Hashem le dije traer aceite para las velas, para que tenga luces en todos los ambientes? Sí tiene otras dificultades porque dice que hay que hacerlo. Acá no hay que hacer nada, hay que traer. Pero de otro lado, acá se responde la pregunta cómo llegó a todas las piezas. Entonces, acá empezamos con la literal Rashi, cuando la Torah dice que Hashem ordenó a Noah hacer un zohar, Rashi explica que es una ventana o una buena piedra. Explicamos para hacer luz. Y tuvimos 4 preguntas. Pregunta 1, ¿cómo llegó a todo? Segundo, había ambientes, ¿cómo llegó a cada ambiente? Tercera era, ¿por qué trae 2 respuestas? Y la cuarta es, ¿por qué no trae un tercer respuesta también? Y acá también analizamos algunos fundamentos de Rashi. Primero, atacó la lógica, no es práctico. Segundo, atacó el estilo. Analizó el estilo. Cuando hay 2 respuestas, cuando hay 3, y preguntó por qué hay 2 acá y por qué no hay 3 acá. Esas son las preguntas sobre Rashi. Ahora vamos a desviar un poquito. Vamos a analizar otra cosa. El pasuk dice, Veyom v'layla lo yishbos. Más adelante, cuando terminó el diluvio, dice que de ahora y adelante no va a parar todo el órbito, todo lo celestial, la luna, el sol, los planetas no van a parar. De acá dice Rashi, Miklal, que en el momento del diluvio sí frenaron, lo shimshu, que no eran útiles, shamesh, de palabra usado, no utilizó, no hicieron su trabajo. Y la pregunta es así, como pregunta el rey, hacer una ventana solo te ayuda si el sol y la luna están funcionando. Segundo lo que recién dijimos, que Hashem prometió después del diluvio que no va a parar. Y Rashi explica que en el diluvio no trabajaba todas las creaciones celestiales, el sol, la luna, etc. Entonces no había luz de afuera. Entonces, ¿para qué sirve una ventana? Hay gente que dicen que pararon en su lugar, que no movieron. Entonces cada uno tiene su lugar y había un poco de luz. Pero Rashi no lo dice. Rashi dice, claro, Sheloi Shimshu, Sheshovsu, que frenaron. Y generalmente en Rashi hay que tomarlo como dice, no hay que explicarlo. Es literal, está hablando un chico. Otra regla de Rashi, que Rashi dice la cosa clara. Si no está claro, no está ahí. Hay que entender que Rashi es lógica y clara. Y acá cuando Rashi dice que no estaban, que Sheloi Shimshu, Sheshovsu, Sheloi Shimshu, que no hicieron su trabajo, Sheshovsu, que frenaron, que descansaron, quiere decir que no habían, que no funcionó, no que no movió y había algo. Entonces Rashi no puede responder que había un poco de luz. Entonces volvemos a la pregunta, ¿para qué me sirve una ventana si no hay luz afuera? Podés responder que cuando no trabajó todo el órbito es en los 40 días que bajó la lluvia. La lluvia solo era por 40 días, después había 150 días que ni bajó el agua, después empezó a bajar el agua, etc. Pero la diluvia mismo solo era 40 días. Entonces, cuando Rashi dice que no, Shimshu Bamabo, en la diluvia está hablando solo de estos 40 días. Entonces, la ventana servía por el resto de los días. Entonces, la ventana sí tenía un uso porque en la mayoría del tiempo había luz afuera. Pero ahora tenemos otra pregunta. En los 40 días no servía la ventana. Seguro. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo vivieron Noah? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vieron lo que pasaba si no había luz? Entonces acá, la segunda cosa que Rashi analiza es el tema del paro de los creaciones celestiales, de la luna, del sol. Y llega a la conclusión que en los 40 días de diluvio, según Rashi, no funcionaba, pero el resto de días sí funcionaron.
Y ahora quedamos con la pregunta si la ventana era la luz del arco, del Teva, que hicieron estos 40 días. Entonces, acá trae el fundamento, cómo hay que mirar todo el estilo, toda la manera como Hashem dijo las cosas a Noah. Hashem no dijo a Noah todo lo que tiene que hacer. No dijo todo lo que tiene que hacer con el Teva. Dijo la cosa general, hacer la Teva. Y después dijo específicas, cosas específicas que Noah no debería saberlo solo. Entonces Hashem no lo dijo todo lo que tiene que hacer. Si tiene que hacer una puerta, Hashem no lo dijo. Porque es obvio que hay que hacer una puerta para entrar. Pero Hashem sí dijo hacer 3 pisos, cómo lo hace. Cosas específicas que quizás Noah solo no llegaba a hacerlo así. Hashem lo tenía que decir. Pero Hashem no lo dijo todo. Hashem no lo dijo todo. Hacerte una teva. No lo voy a entrar en los detalles de cada cosa, cómo hacer esto y el otro. No. Solo dijo cosas que Noah no debería saber solo. Si Noah tenía que entenderlo solo del qué hecho que hacer una arca, Hashem no lo dijo hacer. Entonces acá también, obviamente, cómo hacer una puerta, Noah también hizo un fuente de luz en todas las piezas. Entonces, ¿qué vino nuestra pasuk? ¿Qué vino nuestra pasuk? Hashem le dijo hacer algo extra. Hacer algo extra. Hacer una luz extra en la teva, que Noah por sí mismo no había pensado que tiene que hacerlo. ¿Qué luz extra? Acá viene Rashi y explica, o hacer una ventana que funcionaba en los días que no era el diluvio, como mencionamos antes, o traer, pero también, o traer la joya brillante. Entonces la ventana tiene también otros usos que se puede para el aire, para mandar el pájaro, etcétera, etcétera. Pero el problema con eso es, por cuanto que la ventana tiene tantos usos, la palabra tzoa muestra que es solo para luz. Es solo para luz. Y una ventana solo es por un lugar específico y también tienen otros funcionamientos y también no funcionaba por 40 días. Entonces la palabra que usa la Torah, Zohar, no es tan buena con la palabra jalón, por 3 motivos. Primero, no funcionaba por 40 días. Segundo, tiene jalón, no es solo para luz, es para otras cosas también. Y tercero, es solo por un lugar chiquito, es solo donde está la ventana, no por toda la teva. Por eso Rashi trae otra explicación de la palabra tzoa, que es brillar. Eventová, que su funcionamiento solamente es luz, no es otra cosa. Y ahí se puede traerlo a toda la teva. Cuando vayas, puedes tener una luz extra para brillar más donde estás. Pero el problema con el segundo es mucho más que la primera. Porque la Torah dice ta'aseh, que hagas, hacer. Acá no hay que hacer nada, hay que traerlo. En la ventana hay que hacerlo en la construcción, hay que hacer una ventana. Entonces, la segunda tiene un problema que la primera no tiene. La primera hay dificultad cuánto brilla, no brilla tanto. En los 40 días, solo un lugar, tiene otros funcionamientos. Entonces, la palabra tzoa no es tan buena. La segunda, palabra taser, verbo, hacer, no tiene que ver con una eventová, una joya, una joya brillante. Y por cuanto la segunda, la palabra taser es mucho más complicado de la primera, por eso lo trae como segundo. Entonces, la primera tiene un problema. La primera tiene un problema que no está tan claro qué es luz, no es tan buena la luz. Pero la segunda no está buena por la palabra taser, hacer. No queda con esta palabra. Por eso trae Rashi las 2 explicaciones. Y también, además, la segunda, el jalón. Acá Rashi va a agregar, el Rebbe va a agregar un punto más para entender este Rashi mejor. Rashi
hay una regla que Rashi responde todas las preguntas que tiene un chico en el nivel literal de la Torah. Y cuando Rashi no responde es porque es obvio, o está ahí adentro y hay que encontrarlo. Porque cuando Rashi no explica, dice que no sabe, dijo que hay ni idea. Y acá hay una pregunta que sale. En todas las cosas del arca, de la Torah, hay una razón. ¿Por qué tiene que ser el techo diagonal? ¿Por qué necesita 3 pisos? ¿Por qué tenía que cubrirlo? Cada cosa que pasó con la Torah, Rashi explica por qué. Cuando viene Zohar, Rashi no explica por qué. Rashi no dice nada sobre el Zohar. Si es una ventana, aunque puedes decir que no lo necesitan, pero el pájaro, y por eso, y Noah, aunque Noah por sí mismo pensaba que no hace falta una ventana, ¿por qué no hace falta una ventana? Porque él pensó que no va a trabajarlo en la sol y la luna, porque escuché que era. Entonces, por sí mismo pensó que no necesita un jalón. Pero por cuanto que Hashem sabía que puede ser que no pasa esto, que sea un diluvio de braja, Hashem le dijo hacer una ventana. Entonces, si es jalón, Rashi no tiene que explicar por qué Noah hizo una ventana. Es obvio por qué tenía que hacer una ventana. Y es obvio porque él pensó que no. Él pensó que va a ser un castigo y no necesita una ventana, al contrario, una ventana hace toda la estructura más débil. Por eso Noah por sí mismo no quería hacer una ventana. Pero Hashem le dijo hacer una ventana. ¿Por qué? Porque Hashem sabía que quizás la diluvio va a ser algo de braja y también va a tener un funcionamiento. Por eso Noach de sí mismo no quería hacer. Por eso Hashem lo dijo hacerlo. Y por eso Rashi no tiene que explicar. No tengo que explicar qué es la ventana, la ventaja de una ventana. Si el diluvio no va a ser castigo, sino braja. Pero si es evento va, no hay motivo para tener evento va. Y Rashi no tiene sentido, no tiene una explicación por qué quería que agrega un evento va. Por eso viene segundo. Entonces, la respuesta que queda es, primer punto, la Torah no menciona todo lo que tenía que hacer Noah. Solo las cosas que Noah por sí mismo no sabía, la Torah tenía que dictar. Y ahora, por eso, la primera respuesta es mejor que la segunda. Se entiende mucho mejor el jalón en el pasuk, por todos los motivos que hablamos, además que dice ta'aser, además que tenía mucho más funcionamiento, además que quizás va a ser una gishmei braja, una lluvia de bendición, y por eso necesitas una ventana, que es obvio por qué necesitas una ventana. Y también el evento va nos viene a explicar la enfoque en luz y le responde a la pregunta, la primera, que la ventana no funcionaba por mucho, por 40 días no funcionó, etc. Ahora vamos a terminar con una enseñanza por la vida increíble que cada uno tiene que ver. Cuando Rashi dice de luz, hay 2 maneras de tener luz, uno de una ventana y otro de una piedra brillante. ¿Qué es la diferencia? Una ventana es que la luz viene de afuera, brilla sobre lo que hay. Otra es que la cosa misma está brillante. Y el Rebbe dijo que estas son 2 maneras de ver divinidad y claridad en el mundo. Uno es que miras por la providencia divina en la naturaleza. Tienes que sacar la oscuridad. Y el otro es que la naturaleza misma es una reflexión, es una representación de Dios, como infinidad es una representación de Dios, como espiritualidad es una representación. En la naturaleza empezás a ver divinidad también. No es una contradicción y hay que buscar traer luz de afuera, sino este mismo es otra representación que es divino, que es el infinito, que Él es Dios, que es más allá del infinito. Como Dios está en el infinito, también está en el infinito en la misma manera. Están los dos, para Él no hay una mejor que el otro. Y ese es el segundo nivel. Por eso Rashi trae 2. Primero, trabajar que sea como una ventana, buscar como Dios está acá. Y segundo es
que la cosa misma es de Dios, no que viene de afuera, sino cada cosa natural, cada cosa físico también es Dios. Y esto es un trabajo constante y lo puedes hacer en el negocio, en la casa, en todos los lugares. Que tengan una buena semana.